Entonces a Dean Torres, asesor del despacho ministerial del Ministerio de Educación del Ecuador. Gracias. Yo vi un micrófono, vi por ahí que estaba sobrando. Sí. Es que eso de ser docente a veces le queda pegado y es difícil estar parado detrás de algo. Pongamos la presentación. Sí. Está atentando contra la presentación. ¿Va a pasar eso? ¿No? Ay, sí. Hasta que terminen de instalarlo, solo les cuento una pequeña experiencia nomás. Hace unos 2 meses estuve aquí invitado por ONEMI justamente y por JICA a dar una presentación muy parecida. En esa ocasión me dijeron que tenía 100 minutos para dar la presentación y yo dije, wow. Entonces hicimos una presentación para 100 minutos. Cuando llegué me dijeron, no son 100, son 10 minutos. Así que lo que me quedó pendiente en esa ocasión lo vamos a ver el día de hoy. Me ayudaron bastante con el proceso. Bien, veamos si funciona. Perfecto. Díganme una cosa, levante la mano todos aquellos que trabajan en el sector educativo para saber a quién me voy a dirigir el día de hoy. Perfecto, ya tengo 2 personas, del resto, muchas gracias. No. Levante la mano todos aquellos que tengan un hijo, un nieto, un sobrino, un conocido, un amigo estudiando en una escuela en este momento. Eso estuvo mejor, muchas gracias. Entonces, de pronto nos entendemos ahí. Bien, realmente el Ecuador ha evolucionado mucho en el sector educativo en estos últimos 10 años. Para todos desconocido el proceso hemos tenido tanto desde el punto de vista político, pero más desde el punto de vista técnico. Y acabamos de estrenar nosotros hace un mes, esto está salido del horno, la política integral de seguridad escolar, que la cambiamos recientemente. Y esta política básicamente lo que me dice es que en el Ecuador, a partir del mes de octubre del año pasado, estamos implementando como política un sistema integral de gestión de riesgos, ¿sí? Dando un paso ya no al plan de emergencias, no a un plan de reducción de riesgos, sino damos un paso más adelante, implementamos un sistema de gestión de riesgos que es con carácter de obligatorio para todas las instituciones públicas y privadas del país. Para los que no conocen un poco el Ecuador, en el Ecuador aproximadamente el 80% del sostenimiento es fiscal, es totalmente público. Y apenas un 20% se reparten entre el sector de educación privada, fiscomisional y municipal. Y la política básicamente se enfoca en 3 campos, lo que es prevención, que todos conocemos, lo que es el eje de respuesta, pero incluimos mucho y dimos mucho énfasis al eje de formación. Al eje de formación, incluimos ya en los textos nuestros, en nuestro currículo nacional, guías de seguridad escolar para empezar a trabajar desde muy pequeñitos en el desarrollo de capacidades tempranas, en el manejo de todo tipo de riesgos. Y cuando yo hablo de que estamos hablando de un sistema integral es porque realmente es integral y ya lo vamos a ver por qué. Más o menos esto es una historia. Hasta el año 2000, nosotros 2010, en el Ecuador teníamos única y exclusivamente un plan de emergencias. Pasamos en el 2013 a un plan de reducción de riesgos a través de la ley. La ley en el Ecuador establece que toda institución pública o privada, para obtener su permiso de funcionamiento, debe tener un plan de reducción de riesgos en su escuela. Eso está en la ley de educación y está aprobado desde el año 2010. Y evidentemente pasamos y dimos el siguiente salto al sistema integral de gestión de riesgos. Objetivos, como todos conocemos, siempre es la prevención. Con paso número 1, recordemos que como Ministerio de Educación nosotros nos hacemos cargo de generar poco a poco la cultura de prevención en el país. Además de que tenemos que estar evidentemente preparados para enfrentar la emergencia, ¿sí? Pero sobre todo a la mejora continua de los procesos, porque normalmente teníamos planes de reducción de riesgos o planes de emergencia lineales. A través de un círculo de Deming evidentemente podemos llevar a un proceso de mejora continua, que es lo que estamos trabajando en un sistema de gestión. ¿Sí? Esto está aprobado ya con un acuerdo ministerial. Es un componente del proyecto educativo institucional
Todas las escuelas, ustedes saben que se manejan a través de un PI, un proyecto educativo institucional, y es parte de este PI el sistema de riesgos, y como les decía, es de implementación obligatoria. ¿Cuáles son algunas de las ventajas de este sistema? Cuando yo les digo que hablamos ya no solamente de fenómenos naturales, sino que empezamos a trabajar en un sistema integral, es porque trabajamos mucho en la violencia social y en accidentes escolares. ¿Saben ustedes cuál es la primera o la principal causa de muerte en establecimientos escolares de acuerdo a la OMS? ¿Quién sabe? Levanten la mano, no levanten todos. Uno nomás. ¿Sabe alguien cuál es la principal causa de muerte? Y no son los terremotos, son las caídas. Las caídas son la principal causa de muerte en establecimientos escolares. ¿Y cuánto nosotros trabajamos en prevención de caídas en las escuelas? Muy poco a veces, muy poco. Por eso es que este sistema es integral. Nos enfocamos en caídas, golpes, cortes, explosiones, incendios, que normalmente sí lo manejamos, envenenamientos, y también trabajamos sobre robos, asaltos, secuestros, que normalmente tampoco trabajamos en el tema de prevención y tratamos de enseñarle a una persona a autoprotegerse ya cuando tiene sus 14, 15, 16 años y no antes. Trabajamos, otro de los avances fue en un diagnóstico. Nuestro diagnóstico es totalmente medible, cuantificable, evidentemente por temas de tecnicidad nosotros manejamos estimaciones del nivel de valor de riesgo, pero utilizamos dos fórmulas, no solamente la exposición por la amenaza para calcular el riesgo de desastre. Una cosa es el riesgo de desastre, otra cosa es el riesgo de accidente. Y en el riesgo de accidente nosotros trabajamos con la probabilidad por el impacto. Y la probabilidad es el nivel de deficiencias por el nivel de exposición al riesgo. Eso es lo que pasa y causa una caída. Entonces trabajamos en cada campo y cada escuela mide exactamente cuál es su nivel de riesgo. Cada escuela mide su nivel de riesgo. En cada uno de los eventos no los podemos generalizar, porque puedo tener un riesgo para tsunami, pero no tengo un riesgo para erupción volcánica porque no tengo un volcán cerca. Asimismo puedo tener un riesgo de caída, pero no tengo un riesgo de ahogamiento porque no estoy cerca de un río posiblemente. También hablamos de un plan de emergencias con lineamientos de la Secretaría de Gestión de Riesgos. La ONEMI en nuestro país se llama Secretaría de Gestión de Riesgos, que también consta desde la Constitución de la República en el año 2008. Está establecida todos sus principios, su nombramiento y su funcionamiento como tal. Hablamos de protocolos de respuesta para cada uno de los eventos, es decir, qué pasa cuando un chico se cae en la escuela, qué pasa cuando cae y está inconsciente, está fracturado, qué tienen que hacer cada uno de los instrumentos de respuesta. Pero también cuando tenemos un secuestro dentro de una escuela o un chico no llega a la escuela, salió de su casa pero no llega a la escuela, ¿en qué proceso nosotros comunicamos a los padres de familia que el chico realmente no salió? Pudo haber tenido un accidente en la mitad del trayecto o pudo haber sido secuestrado. Los simulacros son planificados y evaluados. Hay un proceso de evaluación a cada uno de los simulacros. Cada uno tiene un puntaje establecido para que no sea un proceso de siempre lo hago, siempre lo hago, siempre lo hago, hasta que se cansan los chicos y le toman como que fuera ya una rutina. Aquí se instalan procesos de que cada establecimiento va elaborando sus propios protocolos, sus propios sistemas de evaluación del simulacro y generan escenarios distintos en cada ocasión. Tenemos seguimiento de los programas propuestos, medición de indicadores. Y el Ministerio de Educación se transforma en un equipo de asesores. Todo el Ministerio de Educación se transforma en un equipo de asesores. Me imagino que todos alcanzan a ver lo que dice ahí, ¿no es cierto? Todas las letras, ¿no? Mejor así era para que me escuchen a mí y no vean allá cuatro. Miren, esta es la estructura del nivel central del Ministerio de Educación, el cuadro que se encuentra a la izquierda. Hay un montón de direcciones y ahí el centro donde está dibujado se llama la Dirección Nacional de Gestión de Riesgos. Administrativamente el Ecuador tiene 9 zonas, todo el Ecuador se distribuye en 9 zonas, no en las 24 provincias. Las zonas son la suma de algunas provincias, ¿sí? Y en cada zona nosotros tenemos, hay un departamento de análisis de riesgos también. Y cada una de las zonas tiene distritos, en todo el Ecuador tenemos 140 distritos, que son los que se encuentran acá. Y también tenemos una unidad de gestión de riesgos. ¿Qué significa? Que hemos llegado a un grado tal de descentralización y desconcentración de las funciones de gestión de riesgos en el sector educativo, que cada distrito, que aproximadamente tiene entre 100 a 150 establecimientos escolares, tiene equipo de gestión de riesgos que está verificando el cumplimiento de los planes de reducción de riesgos en cada una de esas escuelas. Esto igualmente está por ley. Y esto es parte del sistema de descentralización del sistema de gestión de riesgos del Ecuador, que está establecido en la Constitución, que todas las instituciones públicas deben tener una dirección de riesgos, una dirección que pueda manejar y gestionar los riesgos.
Y evidentemente en nuestro plan está establecido que trabajemos con varias instituciones del Estado que son las que responden a las instancias en casos de emergencia. Recuerden que estoy hablando de la gran mayoría de los estudiantes de mi país y por eso todavía no llego a las alianzas público-privadas, ya mismo digamos. Aquí comenzamos. Bien, en primer lugar, los planes de mi país, no sé cómo sean ustedes acá, pero aproximadamente tenemos unos 6.500 profesionales de gestión de riesgos en el Ecuador. Tengo más de 17.000 establecimientos escolares y esos 6.000 están trabajando en el sector productivo. Por lo tanto, los docentes son aquellos que ejecutan, realizan, planifican y hacen todo el proceso de gestión de un plan de emergencias. No sé si acá tengan técnicos de riesgos para cada escuela. Por lo tanto, en este nuevo sistema se lo da paso por paso, con mucha bibliografía, paso a paso se le da a los docentes todo el proceso de gestión de riesgos. Sin embargo, no alcanza. Eso hace que muchos establecimientos escolares en este rato estén trabajando, se unen 4, 5, 6 y contratan una empresa de gestión de riesgos que manejan técnicos de gestión de riesgos y desarrolla todo su proceso de gestión de riesgos para ese grupo de 5 o 6 escuelas en el sector privado. En el sector público, el Estado se hace cargo. Hablemos un poco ahora sí lo que quedó pendiente. ¿Ahora sí son 5? Actualiza tu reloj. Ya, gracias. Bien, entonces, hace 7 meses nosotros tuvimos un terremoto, así que ahora sí les voy a contar ya no solamente lo que es planificación, sino qué fue lo que ocurrió y qué es lo que nos pasó. Bien, ahí tuvimos un terremoto en el sector de Pedernales, los pueden ubicar. 7.8, lamentables, aproximadamente 660 vidas se perdieron en ese terremoto. Entiendo que en el 2010 acá en Chile tuvieron 525 aproximadamente. 9 desaparecidos y aproximadamente 113 personas fueron rescatadas. De esto, para que ustedes tengan una idea, en establecimientos escolares, nosotros tuvimos 192 escuelas que se cayeron y tuvieron destrucción total. 192 escuelas con destrucción total y 303 que requerían al menos de 60 días de reparación. 60 días de reparación. Esto en términos de número de estudiantes representaban 77,000 niños que se quedaron sin escuelas el 16 de abril. Que al igual que en Chile cayó día sábado, el 27F de ustedes para nosotros fue el 16 de abril y era día sábado, igual en la noche, por lo tanto tampoco no pudimos evaluar cuál hubiese sido los efectos del terremoto como lo pasó en Pakistán. Recuerdan ustedes allá que en el 8 de octubre del 2005, Pakistán, a pesar de que día sábado era el último día de clases, y de acuerdo a las cifras entre la ONU y la información que nos mandó Ana Lucía, decía entre 17 y 18,000 muertos, niños fallecieron el día 8 de octubre en el terremoto de allá. Nosotros no tuvimos esa mala experiencia, pero tenemos que aprender de ellos. En todo caso, el 84% de los chicos que se quedaron sin escuelas pertenecían al sistema fiscal, pero definitivamente el sector privado no hizo esfuerzos en ese momento para reiniciar su proceso de rehabilitación del sector educativo. Por lo tanto, una de las responsabilidades del Ecuador, como Estado, como gobierno, que no son transferibles de la educación. Y esto fue lo que nos tocó a nosotros enfrentar. Hacernos cargo de todos los aproximadamente 15,000 niños que estaban en el sector privado, que en el sector privado dijeron, nosotros en este momento no nos hacemos cargo de la reconstrucción. Pasamos todo el proceso de reconstrucción, más o menos en plazos están ahí. Esta es la fecha que marcó un hito, es decir, nos reunimos trabajamos directamente con el ministro todas las noches y planificamos la primera semana y dijimos, perfecto, el 4 de julio iniciamos clases. Cuando nosotros tuvimos el terremoto el 16 de abril estábamos en vacaciones escolares y comenzábamos el 2 de mayo normalmente. Nos pusimos de plazo iniciar clases en 79 días y lo conseguimos. Evidentemente, trabajamos muy largo y aquí tenemos algunos ejemplos de lo que pasó con el sector público-privado. Primero, en el tema de la respuesta, trabajamos mucho en las campañas de donación de víveres. Recuerden que en el Ecuador tenemos 2 regímenes, 2 periodos escolares. En la sierra trabajamos de septiembre a julio del siguiente año, en la costa desde mayo hasta febrero. Por lo tanto, todos los niños que se encontraban en el sector educativo en el sector de la sierra ecuatoriana tenían acceso y ellos fueron los que donaron toda la primera cantidad de víveres, comida, vituallas para los chicos que se encontraban en las zonas afectadas.
Trabajamos en la evaluación técnica de la infraestructura con las facultades de Ingeniería y Arquitectura de todas las universidades públicas y privadas para hacer el análisis técnico de las reparaciones y evidentemente con todo el clúster internacional en la capacitación a los departamentos de consejería estudiantil y poder dar asesoramiento y asistencia socioemocional a los estudiantes. Luego trabajamos en el uso de espacios comunitarios y parroquiales, en el alquiler de espacios privados fuera de uso, convenios de uso en jornadas vespertinas en espacios privados y espacios temporales del clúster internacional. Todo esto como estrategias de establecimientos y de infraestructura alternativa para poder utilizarles en clases. Con los docentes, a través del clúster internacional, de todo el grupo internacional, nos ayudamos muchísimo en la capacitación en situaciones de emergencia de los docentes. La campaña de donación de útiles escolares, nosotros, el Estado provee en forma gratuita los textos, los uniformes y la alimentación, pero no los útiles escolares. Trabajamos un taller inmediatamente con el BID, un taller y con toda la estructura de la academia en el Ecuador para establecer cuáles eran los principales problemas que tuvimos nosotros en el terremoto. Eso fue una alianza muy interesante para poder establecer nuevos estándares de construcción en la calidad, especialmente de las rutas de evacuación. Nos dimos cuenta que, por ejemplo, las puertas de metal son espectaculares para los robos y son muy malas para los sismos. Ahora sí. Y evidentemente el proceso empezó definitivamente en la reconstrucción, fue cuando se hizo más efectivo el proceso de trámite con las empresas privadas. El tema era financiamiento local, contratista local, uso de mano de obra local, compra de materiales locales, trabajar 24/7, o sea 24 horas los 7 días de la semana y el plazo de 60 días. Y el sector privado aceptó el reto y el sector privado entregó las escuelas en 60 días. Y evidentemente tuvimos el trabajo de la parte educativa. Evidentemente no podemos comenzar con un currículo inmediatamente después de un terremoto, había que ajustar el currículo y ahí trabajamos mucho con el clúster internacional y especialmente con el Ministerio de Educación del Perú, a quien le agradecemos muchísimo por todo su apoyo. Tuvimos 602,000 niños, que era el total de los chicos afectados en clases el día 4 de julio. Eso es, muchísimas gracias. ¿Sí?